Ya está con nosotros Everardo Lovera en Campo Limpio. Como cada martes tenemos la participación del ingeniero Everardo Lovera, para lo cual hacemos una llamada vía telefónica hasta Atlacomulco, donde vive. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Don Guillermo, pero hoy es jueves. ¿Qué dije? Martes. Ah, caray. Bueno, me quise poner joven 2 días más. Amén. Jueves 4 de abril. Jueves 4 de abril, exacto. Tiene usted razón. Perfectamente bien contestado. Pues aquí estamos con un tema, si usted me permite, ¿cómo ve? Ya pasado de las preocupaciones, pues la alarma que se vivió la semana pasada con el tema de los incendios. Imagínese que hubo no solamente pues gente que se dedica a eso por parte de los gobiernos o las instituciones, sino de los voluntarios que fueron víctimas pues de los incendios que no se pueden controlar. Y por más esfuerzos que se ve que se hacen, siempre habrá algún maldoso que por ahí le prenda, porque la mayor parte de los incendios son provocados. No son tan casuales, pues no son espontáneos. Bien, pues adelante. Imagínese que en la ciudad está faltando el agua. Ya en cualquiera de las ciudades. Aquí en Toluca se está racionando el agua, en Metepec está faltando el agua, la ciudad. Y en el campo, pues saliendo tantito de las ciudades, pues vemos de inmediato al Moloy, a la parte norte de Toluca, Iztahuaca, seco, campo seco. En otros tiempos, ya a estas alturas de la primera semana de abril, pues ya hay mucha gente sembrando. Y ahora damos una vueltecita, un recorrido, y no hay siembras todavía. Tenemos la expectativa usted lo ha reportado también, respecto de que va a ser un año de tormentas y huracanes, pero esos empiezan en junio. Entonces, pues para el caso del maíz, que es un cultivo de ciclo largo, pues ya no nos da. Tenemos que recurrir a otros cultivos, otras especies de ciclo más corto. Entonces, está faltando el agua de lluvia, el agua del acuífero, tanto en el campo como en la ciudad. Y todavía hay gente que le prende fuego por ahí a los pastizales y tenemos pues accidentes. Bueno, pero el tema es lo que ocurrió en Bruselas, en la Unión Europea, donde pues hay 27 países asociados con los temas de las mercancías, del paso libre en las aduanas, en las fronteras, compartir pues sus ¿cómo se dice? Pues sus alimentos, sus marcas, permitir pues el libre tránsito, todo eso. Pero ocurrió, sigue todavía vigente, una polémica pues inédita, porque nunca se había dado que los 27 países de la Unión Europea, desde Finlandia hasta Grecia, o de Polonia hasta Irlanda, toda Europa, los agricultores estuvieran enojados, pero organizados, unidos, y han logrado doblegar a la comunidad europea para que esas normas que se fueron haciendo estrictas para proteger el ambiente, reducir los efectos del cambio climático, la rotación de cultivos, la labranza, la disminución de agrotóxicos, todo eso que también se ve afectado porque Europa
importa productos, sea de Brasil, de Argentina, o de otros países, sobre todo de Sudamérica, y le llegan a competir a los productores de Europa con precios más accesibles. Entonces los agricultores europeos pues se organizaron o siguen en esa lucha pues para defender su actividad, su economía, su forma de vida, que tiene esta repercusión pues de precios y de formas de comercio. Entonces, ¿por qué digo que eso se relaciona con el caso de México? Pues porque igual un tratado de libre comercio, el TEMEC, pues doblegó al gobierno de México, que tenía como límite el 31 de marzo para dejar de usar, distribuir, vender el glifosato, y con ello el maíz transgénico y otras especies. Pues 2 días antes, la Secretaría de Economía, la SADER, la Semarnat y COFEPRIS, o sea, parte del gobierno federal, sacaron un comunicado en donde dicen que no se puede cumplir el decreto de febrero del año pasado porque contenía 3 condiciones. Una, mantener la producción agrícola, es decir, que al prohibir el glifosato no se redujera o no corriera peligro de disminuir la producción. En la segunda condición, disminuir el impacto por la posible sustitución de este insumo, disminuir el impacto. La tercera, tener alternativas prácticas agroecológicas y saludables. Entonces, como dicen ellos, Secretaría de Economía, SADER, Semarnat y COFEPRIS, que estas 3 condiciones no se pudieron cumplir, entonces se ampliaba de manera indefinida porque no hay una nueva fecha para la prohibición total del glifosato. Pero al día siguiente, otra parte del gobierno federal, encabezada por el CONACYT, la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la SADER, la Universidad de Chapingo, la UNAM, el Colegio de Posgraduados, la Procuraduría Agraria y algunas representaciones de organizaciones de productores dieron una larga conferencia de prensa ahí en la sede central de la SADER, de CONACYT, fue en CONACYT, donde dieron una larga conferencia, dieron una, pues yo digo, también amplia argumentación de por qué sí se puede cumplir el decreto y sí se puede prescindir del glifosato y otros. Y si me permite, refiero pues un resumen de esta argumentación. Durante 4 años consecutivos y en algunos estados 5 años cumplidos porque no se inició parejo, el tema de las escuelas de campo, que es el trabajo conjunto, el intercambio de saberes entre productores y científicos y técnicos en campo trabajando de conjunto. Demostraron que se puede producir bioinsumos en condiciones de los pequeños productores. Se puede producir o mejorar, hasta mejorar los rendimientos. Y esto se logró ya en 14 estados. Y menciono 2 de ellos porque son contrastantes. Uno de ellos es Sinaloa. Sinaloa, que tiene los récords de producción en volumen, en producción por hectárea, en, dijéramos, avance tecnológico, en el uso de insumos y maquinaria. Sinaloa es uno de los 14 que no solamente mantuvo el rendimiento, sino fue mejor, casi llegó
a las 15 toneladas por hectárea, con bioinsumos y sin glifosato. El otro estado es nuestro estado. El Estado de México tiene 76 técnicos de campo trabajando. Con cada uno de esos técnicos tiene entre 3, 5 hasta 7 escuelas de campo, y cada escuela de campo puede variar entre 40, 60, 150 agricultores generalmente pequeños. Aquí en el Estado de México no tenemos grandes productores o con grandes superficies. Entonces, con estas escuelas de campo, porque yo conozco varios técnicos, conozco personalmente varias escuelas de campo, se ha estado trabajando con el intercambio de semillas, los bancos comunitarios de semillas. Voy a recordar una cifra que ya he dado antes. El 90% del maíz que se siembra, se cosecha, se produce en el Estado de México es maíz nativo, ni siquiera es híbrido, pero se acepta, se trabaja el maíz híbrido. Y aquí es uno de los estados en donde menos glifosato se ocupa, pero sí reconocemos que en Veracruz, en Chiapas, en Guerrero, es de esos estados se usa mucho más el glifosato. Pero ¿por qué puse estos ejemplos contrastantes? Porque vale la pena que veamos que se puede cumplir, que se puede producir bajo el esquema agroecológico la especie principal, el maíz, pero no solamente va el maíz, van los frutales, van las otras gramíneas, y se puede todavía rescatar el concepto milpa, que es un policultivo. Son varias especies en el mismo terreno, y que eso perdura. Todavía, queda vigente en algunas comunidades en donde no ha dominado todavía el monocultivo. Bueno, también se habló en esta conferencia de algo que ya hemos estado comentando con usted, los daños del glifosato, en general de los agrotóxicos, en los seres humanos y en el ambiente. Y en el ambiente se abundó sobre el agua, el suelo y otras especies de microorganismos, por ejemplo, o de especies vegetales. Consecuente, al alterar el ecosistema, se vienen plagas, por ejemplo, se vienen o desaparecen algunas especies de la cadena, y al romperse la cadena, al faltar uno o varios eslabones, se disparan otros, entonces el problema se hace más complejo. Bueno, por ejemplo, se decía en la primera argumentación de quienes abogaron por que se quedara el glifosato, que no había opciones, y en la conferencia de CONACYT se demuestra que sí hay cuando menos 12 opciones, y se las voy a enumerar, y usted me dice si se entienden, y si no, pues las explicamos tantito. Coberturas muertas, esto se refiere a la paja, a los rastrojos, que se pueden dejar, que se pueden mullir o simplemente picar y dejar sobre la superficie, con lo cual se conserva humedad, pero también se evita la maleza, o la que ellos llaman maleza, es decir, especies no cultivadas. Las cobertura viva se refiere a especies que pueden convivir o estar en algún momento del ciclo allí sin que causen daño a lo que va a ser el cultivo principal. La desbrozadora, ¿a qué se refiere? Pues usted ha visto en los camellones, cualquier persona de la ciudad ha visto cómo los jardineros traen unas maquinitas, es una desbrozadora, algunos le llaman mosquito, el mosco, que es una maquinita que trae un hilo y algunas le ponen cuchilla para podar.
esa misma desbrozadora se puede usar entre los surcos o entre los magueyes, entre los árboles, y puede mantener la hierba que es competitiva sin que dé problemas. Las labores culturales, bueno, pues las labores culturales pueden ser manuales o pueden ser con herramientas pequeñas, o puede ser con tractores, las cultivadoras, por ejemplo, las rastras. Luego el motocultor, que es un motor que puede tener cuchillas, que puede tener una cultivadora, y que esto lo han trabajado mucho, sobre todo en China, que son, dijéramos, mini tractores. Ese es el motocultor. Sembrar en altas densidades, por ejemplo, una densidad normal en maíz es de 70,000 plantas. Bueno, se puede sembrar 100, 110,000, 120,000 plantas por hectárea. Esa es una alta densidad. Y eso permite disminuir la incidencia de hierba. El policultivo es la asociación, pueden ser varias gramíneas o una gramínea con una leguminosa, eso es clásico. Maíz con haba, el maíz con frijol, que sería lo más cercano a la milpa. El policultivo forestal, algunos lo conocen como miaf, maíz intercalado con árboles frutales. Pueden ser frutales o pueden ser forestales. Pero este policultivo también puede ser con magueyes, puede ser con nopales, puede ser con árboles frutales, sobre todo en superficies con fuertes pendientes. El maguey ayuda mucho a hacer suelo y a retener suelo, a evitar la erosión. La novena opción es la rotación de cultivos. ¿Qué significa? Sembrar un año maíz y sembrar otro año otra especie. Puede ser también gramínea, trigo, avena o frijol o cualquier otra especie. Eso es una rotación. Con eso se combate tanto malezas como plagas que van quedando, y si se repite la misma especie, entonces siguen creciendo y siguen compitiendo. Al cambiar la especie de cultivada, se rompen esos ciclos. Luego el pastoreo controlado también es otra opción. Y dejé al último el bioherbicida, porque sí, ya se tienen las opciones, pero lo que falta es financiamiento, es el escalamiento industrial, pues pasar de 100 litros o 1,000 litros de un bioherbicida a millones de litros para cubrir requerimientos en grandes cantidades, el bioherbicida. Y en algunos cultivos, sobre todo de verduras, aquí en el área de Ixtlahuaca, por ejemplo, Jiquipilco, San Felipe de Progreso, ya en Almoloya también se usan las coberturas plásticas, lo que se llama acolchado. Se hace un camellón, se cubre con plástico, se instala una cinta regante y luego se hace un trasplante, es decir, planta que viene de invernadero en charolas almacigueras, y se hace el trasplante. Se le da ventaja, pues, porque ya son plantas que traen una edad de más o menos 30 días, un poquito más, que se produjeron en ese almácigo con poca cantidad de agua, y se le da seguimiento de cultivo ya en un lugar definitivo, en un espacio amplio, y se sigue con poca cantidad de riego, y ahí con el propio plástico se está controlando a las hierbas y algunas plagas. Entonces se reduce el uso, el requerimiento de los venenos, de los agrotóxicos.
Entonces le mencioné 12 opciones que ya están disponibles para sustituir o prescindir de no solamente del glifosato, sino de otros venenos. Pero déjeme comentar que hoy precisamente estaba revisando que reportan en Argentina que la quinoa, que creo que alguna vez platicamos con usted, es una especie de Sudamérica, sobre todo de los Andes. Cuando no había las fronteras actuales, pues era lo que hoy es Perú, Bolivia, un pedacito de Argentina, un pedacito de Chile. En esa región, pues la quinoa tiene ¿cómo se dice? El historial que en México tiene el amaranto. Entonces son las dos especies, son de familias botánicas diferentes, pero tienen algunas cualidades. Se pueden consumir como quelites, desde que son plántulas, o sus retoños se pueden consumir con alta calidad nutricional, pero también cuando llegan a su madurez, sus granos, que son muchos granos, aunque son muy pequeñitos, pero pues lo más familiar que nosotros conocemos es el amaranto reventado y ya en una palanqueta, o así a granel cuando se lo agregamos al desayuno, a la fruta, al yogur. Entonces, la quinoa allá en Argentina y el amaranto en Estados Unidos ya mostraron la resistencia al glifosato. Es decir, o crearon esa resistencia reciente o evolucionaron para no sucumbir al glifosato. Entonces, esto son mecanismos de defensa que las especies tienen o desarrollan ante un ambiente adverso. Entonces, esa parte compleja, ¿no?, donde la economía domina pues a la razón científica. Tenemos incendios, tenemos crisis hídrica, cambio climático, pero lo peor es que predomina la codicia, el ansia de lucro, y pues por esta vez pues ganó en México esa corriente que dice que primero hay que ganar dinero a costa del ambiente, a costa de la alimentación sana, a costa de lo que sea. Por el momento, pero yo creo que hay que redoblar el esfuerzo de todos los que creemos que se puede hacer agricultura sana, producir alimentos sanos, y recurriendo pues al conocimiento ancestral, a las mejores prácticas, y al respeto a las leyes naturales, el respeto a la naturaleza. Así estamos, don Guillermo. Pues toda una lección para poder evitar el glifosato. Sí, yo creo que al final de cuentas lo vamos a lograr. Yo soy uno de los que está convencido, porque además lo he hecho en mis propias parcelas. Yo llevo cuando menos 3 ciclos completitos, 3 años sin aplicar herbicidas, tanto en maíz como en trigo. En amaranto no se diga, porque el amaranto no tiene herbicidas selectivos. Aunque quisiera usarlos, no los hay. Y qué bueno que no los haya. Así está el caso de la quinoa, porque estas dos especies fueron pues despreciadas en el tiempo de la conquista, en el tiempo de la invasión de los europeos, pues las menospreciaron, y ahora resulta que son las mejores, son los superalimentos, y que los están buscando los que sí quieren una alimentación sana. Bien. ¿Algo que quiera agregar? Pues que nada más hacer notar que ahora sí fui puntual, don Guillermo. Así es. Y que le agradezco que me dé esta oportunidad para hacer estos comentarios, y que pues sirvan para
pues la gente, sea rural, sea de la ciudad, que reflexione y que pues cuidemos nuestra casa, ¿no? Que no contribuyamos a los incendios, que cuidemos nuestra agua, nuestros recursos naturales, y que tengamos más conciencia. Le agradezco mucho. Al contrario, yo le agradezco. Gracias al ingeniero